que tenemos programado para el día de hoy, bueno, para la semana pasada era, pero no tuvimos el laboratorio, va a ser el método de distribución por densidad poblacional. Este método consiste, como bien tienen ustedes en los documentos, me imagino que ya lo leyeron, el de diseño de distribución, que este método consiste básicamente en atribuir agua por la cantidad de personas en cada comunidad o cada tramo de longitud de cada comunidad. Entonces nosotros vamos a tener un caudal unitario también como lo teníamos en el método de longitud unitaria. También lo vamos a tener aquí, solamente que vamos a tener diferentes unidades. En este caso, las unidades para el caudal unitario van a ser litros por segundos por habitantes. Antes de comenzar a realizar este procedimiento, nosotros debemos calcular la población futura. Debemos calcular el caudal medio diario, el caudal máximo horario y el máximo diario. Y a su misma vez la capacidad del tanque que nosotros vamos a necesitar en la comunidad. Para ello, debemos saber en dónde está situado nuestro proyecto. En este caso lo tenemos en San Pedro Sula, entonces vamos a buscar en la página del INE los datos estadísticos de la población, por lo menos en 2 años. En este caso tenemos la población del 2018, que tenemos que es 777.877. Entonces lo vamos a poner 777.877, esto en el 2018. Y también tenemos aquí la población total en el 2013, que es de 719.064. Esto es lo mismo que lo que vieron ustedes en el video, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Ahí está. Tenemos que definir un periodo de diseño. En este caso, estamos trabajando con San Pedro Sula, entonces debemos irnos a las directrices de la Municipalidad de San Pedro Sula para poder saber el periodo de diseño con el cual nosotros debemos contar para nuestros diseños. En este caso, en San Pedro Sula, podemos ver en el artículo 7 que debemos realizar el cálculo del diseño para la población futura mediante el método aritmético, que es el método que vamos a utilizar, y según estadística de crecimiento poblacional del país, para un periodo de retorno de 20 años. Entonces, nosotros vamos a utilizar un periodo de diseño de 20 años. ¿Qué dotación vamos a utilizar? También vamos a buscarlos en las directrices de San Pedro Sula. Y vamos a ver. Aquí lo tenemos en el artículo 5. La dotación de agua para uso doméstico debe ser de 230 litros por persona por día. Entonces vamos a utilizar una dotación de 230 litros por persona por día. También debemos definir las constantes que nosotros vamos a utilizar de variación diaria y variación horaria. Esto lo podemos encontrar en el artículo 8 de las directrices. En este caso, para el consumo máximo diario, vamos a tener que va a ser 1.2 por el consumo medio diario. Y en la variación horaria vamos a tener que es 1.5 por el consumo medio diario. Entonces 1.2 y 1.5. Vamos a verificar 1.2 y 1.5. Dado estos cálculos, pues tenemos una tasa de crecimiento poblacional de 1.6358%. Esto según los datos que nosotros recolectamos del INE. En este caso, la población 2 es la población del 2018, población 1, población del 2013, esto menos 1 y todo esto sobre el periodo de tiempo en el cual está este censo. Y esto multiplicado por 100 porque lo ocupamos en un porcentaje. Para calcular la población futura, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos saber primeramente cuántas viviendas nosotros tenemos en nuestra comunidad y la dotación de personas por cada vivienda. En este caso tenemos un total de 84 viviendas en esa comunidad. Entonces vamos a poner número de viviendas 84. Dotación, vamos a utilizar una dotación de 6 habitantes por vivienda. Dicho esto, vamos a tener 504 habitantes como población actual.
Para calcular la población futura debemos multiplicar los 504 habitantes por la suma de 1 más la tasa de crecimiento poblacional por el periodo de diseño, que en este caso son 20 años. Todo eso entre 100%. Y tenemos un resultado igual a 669 habitantes. Para el cálculo del caudal medio, pues debemos realizar el mismo procedimiento que hemos venido haciendo. En este caso sería la población futura por la dotación entre 86.400. Esto nos da un resultado de 1.7809 litros sobre segundos. Para calcular el consumo máximo diario o el caudal máximo diario, como bien leímos en las directrices de San Pedro Sula, debemos multiplicar el consumo medio diario por el coeficiente de variación diaria. En este caso es 1.2 y aquí tenemos como resultado 2.1371 litros sobre segundo. Y para un consumo máximo horario tenemos que multiplicarlo por 1.5, siempre el consumo medio diario. Y tenemos como resultado 2.6714 litros sobre segundos. Para la capacidad del tanque, pues ya sabemos que debemos multiplicar el 40% por el consumo medio diario, por 86.400. Esto nos da como resultado 61.548 litros, que son equivalentes a 16.261.03 galones. Entonces debemos buscar nosotros o situarnos en las normas del SANA. Tenemos aquí algunos tanques. Entonces debemos ver si estos tanques pueden suplir a esa comunidad. Entonces vamos a buscar las dimensiones de ese tanque. Aquí lo tenemos. Entonces no podemos usar un tanque de 15.000 galones porque es menos de la capacidad que necesitamos. Entonces debemos utilizar un tanque de 20.000 galones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores, en este caso 20.000 galones, diámetro externo de 6.25, altura de 2.97, altura interna de 2.47 y este en 0.13. Entonces necesitamos un tanque de 20.000 galones para abastecer esta comunidad. Muy bien, una vez que ya nosotros hayamos hecho este cálculo, tanto de la población futura, los consumos y la capacidad del tanque, ahora sí vamos a comenzar a trabajar en nuestra hoja de cálculo de densidad poblacional de este método de distribución. En este caso tenemos el caudal máximo horario, que va a ser el consumo que vamos a utilizar nosotros, o el caudal de diseño en una red de distribución, la población total que tenemos y el caudal unitario. Caudal unitario no es más que una división de el caudal máximo horario entre la población total de habitantes. En este caso tenemos un caudal unitario de 5.3 por 10 a la menos 3 litros por segundo por habitantes. Para poder realizar este procedimiento nosotros debemos saber cuántos tramos tenemos, debemos saber también cuántos nodos tenemos. Para ello nos vamos a situar en EPANET y lo que vamos a hacer es que vamos a extraer la información como lo hicimos en el método de longitud unitaria. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a situar en la parte de reporte, tabla. Primero vamos a hacer la de las tuberías, vamos a las columnas y aquí no nos interesa nada realmente, solamente nos interesa el nombre. Ok, copiamos, ok, y pegamos. Y lo mismo hacemos
con los nodos. Si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, me notifica. Todo esto es lo mismo que pudieron ver ustedes en el video de longitud unitaria, ¿verdad? Una vez ya teniendo esta información, lo que debemos nosotros saber es cuántas viviendas tenemos en cada tramo, para poder saber así cuántos habitantes hay en cada tramo, para poder calcular nosotros el caudal que pasa sobre esa tubería. Para ello nos vamos a situar en nuestro plano y vamos a contabilizar el número de casas que hay en cada tramo. Para ello, yo les recomiendo que se sitúen en EPANET y dan clic derecho en cualquier parte del dibujo, se van a opciones, anotación y seleccionan la tercera casilla, que sería que despliegue los nombres de las tuberías. Entonces, hay que contar las casas en cada tramo. Entonces, en el tramo 1, que es este de aquí, tenemos un total de 2 casas, son estas dos. Entonces, 2 viviendas. Tramo 2, tenemos 4 viviendas. Tramo 3, tenemos este tramo de aquí, tenemos 1, 2. Tenemos 13 viviendas. Y así vamos contando nosotros cada una de las viviendas que nosotros tenemos en nuestra comunidad. En este caso yo ya sé cuántas tengo en el tramo 4. Ya sé cuántas tengo en cada tramo. En este caso, yo sé que la tubería 13 no la voy a tomar en cuenta porque esa es la tubería que va hacia el tanque. Entonces solamente borro aquí. Y puedo hacer una fila de total, por ejemplo. Hago una suma para poder contabilizar el número de casas y este debe coincidir con el número de casas que ya habíamos nosotros puesto. En este caso tenemos 84 viviendas y acá también tenemos 84 viviendas. Entonces, nosotros para poder saber cuántos habitantes tenemos no es más que la multiplicación de las viviendas por 6, que es la dotación que nosotros tenemos de habitantes. Mismo vamos a hacer una suma también para poder corroborar de que los datos que nosotros tenemos o los cálculos que estamos realizando están bien hechos. En este caso tenemos 504 habitantes y podemos ver que la población total también es de 504 habitantes. Ahora bien, para saber la demanda que tenemos en cada tramo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo que debemos hacer básicamente es hacer la multiplicación como lo tenemos en el documento. Vamos a ver aquí cómo tenemos. Que es no es más que la multiplicación de la población que tiene cada tramo o la que atribuye a cada tramo por el caudal unitario. Entonces, no es más que la multiplicación de los habitantes por el caudal unitario. Y aquí también hacemos una suma. Y esta debe coincidir con el consumo máximo horario. Si este no coincide, entonces tenemos el cálculo erróneo. Entonces ya sabemos que tenemos bien el cálculo de viviendas y de habitantes y el cálculo del caudal de cada tramo.
Entonces ahora lo que debemos hacer es distribuir uniformemente o dependiendo de las atribuyentes las demandas en cada nodo. Para ello lo que voy a hacer yo es que voy a desplegar los nombres de los nodos y quiero que se mire la elevación de cada nodo. También voy a desplegar los valores en los nodos. Voy a cambiarle el color para poder visualizarlo de una mejor manera. Ahí lo tenemos. Y voy a tomar una captura para poder escribir sobre él. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí no es más que realizar el mismo procedimiento del método anterior, ¿verdad? Siempre de la elevación mayor a la elevación menor. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Brian, esos atribuyentes serían los mismos que en el de longitud unitaria, ¿verdad? Es posible que no va, puede cambiarles, Ah, ok. ya que son diferentes métodos, ¿verdad? Al final lo que sí debe darle igual es el consumo máximo horario. Aquí pueden asumir cualquiera de los dos sentidos, ya que es la misma elevación. Muy bien, entonces, ya teniendo yo el sentido de cada uno de los caudales, lo que voy a hacer es que voy a completar la casilla de atribuyentes o la fila de atribuyentes. Entonces, ¿qué atribuye al nodo 1? Bueno, en el nodo 1 no tenemos nada, básicamente. No tenemos ninguno que lo atribuye, entonces nos pasamos al siguiente, el nodo 2. Al nodo 2 lo atribuye la tubería P1, la tubería P2 y la tubería P9. Vamos a ver en el nodo 3, pues tampoco tenemos nada. Vamos a ver el nodo 4. Tenemos la tubería P3, P4 y P11. Nodo 5, tenemos la tubería P5. Nodo 6, pues no tenemos ninguno. Nodo 7, tenemos la tubería P6. Nodo 8, tenemos la tubería P7 y P8. Tubería 9, tenemos la tubería, perdón, en el nodo 9 tenemos la tubería 10 y la tubería 12. Y en el nodo 10, vamos a ver, tenemos el nodo 10. Bueno, el nodo 10 es este de aquí, no lo tomamos en cuenta, porque ese es donde está situado el tanque. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, el caudal que va a estar en el tanque. Y aquí no es más que ir haciendo una suma de los caudales. Y aquí también puedo realizar una suma para poder comprobar si tengo el mismo consumo máximo horario. En este caso, tengo el mismo consumo máximo horario aquí, aquí y aquí. Tenemos el mismo consumo máximo horario, entonces sabemos que estamos haciendo el trabajo bien. Si ustedes llegan a esta parte, y ustedes, por ejemplo, tienen 2.72, está mal. ¿Por qué? Puede ser que sumaron un atribuyente 2 veces, o no sumaron uno y sumaron 2 en otra parte, entonces ya no está correcto el análisis, ¿verdad? Debe darles exactamente el mismo resultado. Y también aquí, el número de viviendas y el número de habitantes debe ser exactamente igual. Bueno,
Una vez que nosotros ya hayamos realizado este procedimiento, debemos nosotros irnos al panel y tenemos que ingresar estas demandas para poder realizar nuestra simulación. En este caso, nodo 1 no tenemos nada. Vamos a ver nodo 2. Demanda base 0.6042. Nodo 3, no tenemos nada. Nodo 4, 0.9541. Nodo 5, 0.1272. Aquí lo puse mal. Entonces vamos a borrarlo. Aquí, 0.9. Calificar. Vamos bien. Nodo 6, no tenemos nada. Nodo 7, tenemos una demanda de 0.4770. 0.1272. Nodo 8, 0.4770. Y nodo 9 tenemos 0.3816. Ahí ya lo tenemos. Ya tenemos todas las demandas que tenemos en cada nodo. Entonces ahora lo que debemos hacer es agregar nuestro tanque. ¿Cómo lo agregamos? Pues lo agregamos en cualquier lado. Aquí agregué uno de más, entonces lo voy a eliminar. Doy doble clic en él y sustituyo los valores que yo tengo en el tanque. En este caso la elevación, yo sé que la elevación es 95, la que tengo en este nodo. En este caso es un tanque superficial, no es un tanque elevado. Nivel inicial, bueno, el nivel inicial va a ser la altura, la misma altura, 2.97. Nivel mínimo 0, el nivel máximo va a ser siempre 2.97, ya que vamos a asumir que el tanque siempre va a estar lleno una vez que empiece a trabajar. Y su diámetro es 6.25 metros. Una vez que ya tenemos esos valores, cerramos, seleccionamos esta tubería, la P13, y buscamos este nodo. En ese caso, ese nodo es el N10, entonces sustituimos por el nombre del tanque. Ahí ya lo tenemos y eliminamos el nodo. Ahí ya tenemos el tanque conectado a la red y corremos nuestra red o nuestra simulación. En este caso fue exitosa y debemos asegurarnos que el caudal que nosotros tenemos en el tanque de salida es el mismo que nosotros tenemos aquí, 2.67 y 2.67. En este caso es negativo porque va saliendo del tanque. Entonces ahí ya nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder realizar nuestra simulación. Una vez que nosotros ya tenemos este procedimiento realizado, lo que debemos hacer ahora, o lo que nos interesa saber, son los valores de las tuberías y de los nodos. En este caso, en los nodos nos interesan las presiones y en las tuberías nos interesan las velocidades. Según las directrices de San Pedro Sula, vamos a revisarlos, tenemos que tener una velocidad mínima de 0.3 metros sobre segundos y vamos a buscarlo por aquí. Aquí lo tenemos, artículo 18. Una velocidad de 0.3 metros sobre segundos mínimo y 3.0 metros sobre segundos máximo. Esto para las personas que estén utilizando una comunidad en San Pedro Sula, ¿verdad? Ya saben ustedes que para los que están utilizando una comunidad fuera de San Pedro Sula, puede ser Santa Bárbara, el Lago de Yohoa, cualquier lugar, primeramente deben buscar si la municipalidad de cada uno de esos países tiene alguna directriz para poder saber los valores de diseño que se deben utilizar en esa región. Y si no tiene la municipalidad ningún reglamento o directriz, pues utilizan las del SANA y utilizan una velocidad mínima de
0.6 metros sobre segundos y una velocidad máxima de 5 metros sobre segundos. Entonces también en el artículo 19 se nos dice que la presión mínima debe ser de 10 metros columna de agua y una máxima de 35.2 metros columna de agua. Entonces voy a editar estos valores para poder saber los valores de presiones que estoy teniendo. En este caso los valores que tengo en las presiones están adecuados y voy a cambiar los valores de la velocidad también. En este caso ninguno de los valores de la velocidad está de acuerdo a las normas, entonces lo que voy a hacer es que voy a editar todo el grupo y me ubico en la pestaña edición, seleccionar todo y nuevamente en edición, editar el grupo. Voy a editar las tuberías con un diámetro que sea menor, que puede ser 300, digamos, o 3000, para que seleccione todas las tuberías. Y voy a reemplazarlo el diámetro con un diámetro de 100. Doy clic en OK y ahí me dice cuántas tuberías se actualizaron. Vuelvo a correr el programa. Ya miro que ya cambiaron las velocidades, sin embargo, no son velocidades aceptables todavía. Entonces voy a realizar el mismo procedimiento, pero ahora lo voy a cambiar a 75. Aquí yo ya hice cumplir esta tubería, entonces voy a ir cambiando las demás tuberías. Esta tubería sí la voy a dejar en 100. Si ustedes tienen presiones demasiado altas, bueno, o demasiado bajas, mejor dicho, o sea que son menos 17.000, un ejemplo, deben cambiar la rugosidad de cada una de las tuberías. Eso ya saben que es una rugosidad de 150. También lo pueden hacer de esta forma, seleccionando todo, editar grupo, tuberías, puede ser con rugosidad menor que 150 y reemplazar rugosidad con 150. Aquí en mi caso yo no tengo ninguna que se actualizó porque todas las tengo con 150. Entonces aquí ya voy a ir yo cambiando los diámetros de tuberías para ver si puedo llegar a velocidades aceptables. Aquí puedo ver que el agua no me está circulando mucho en esta parte, entonces lo que yo puedo venir a hacer, me voy al Excel y veo si tiene demanda ese nodo. En este caso yo sé que no tiene ninguna demanda, ese es el nodo, creo que el nodo 3 o el nodo 2. Vamos a ver, ok, el nodo 3. Entonces el nodo 3, voy a ver qué tuberías están cerca de él. En este caso la tubería 2 y la tubería 3. Busco esas dos tuberías. Y le puedo atribuir esos caudales a ese tramo. Entonces, P2, elimino aquí la P2, elimino aquí la P3. Elimino aquí el P2. Vamos a ver, P2 está en rojo. Aquí elimino el P3. En este caso el P3 lo tengo en azul. Y aquí solamente sumo el P2 y el P3. Debo asegurarme nuevamente que tenga el mismo caudal máximo horario. Y sí lo tengo. Entonces voy a cambiar los tres nodos a los que se les cambió el caudal, en este caso el nodo 4. Voy al nodo 4 y es ahora 0.5406. El nodo 2 es de 0.47 y el nodo 3 ahora es de 0.5406. Y vamos a ver cómo queda de esta manera. Ya tenemos velocidades un poco más aceptables en esa parte. Aquí en esta parte todavía tenemos velocidades bajas, entonces podemos ir cambiando nuevamente los diámetros a modo que podamos llegar
hasta unas velocidades que son un poco más aceptables. Ya saben ustedes que podemos utilizar diversos diámetros, ya sean 100, 75, 62, 50, 38 y 25. Entonces vamos a estar utilizando esos para poder ver si podemos llegar a esas velocidades. Brian, una consulta con respecto a los métodos, ¿con qué método vamos a trabajar para el proyecto? El que ustedes quieran, ¿verdad? Con el que se sientan más cómodos. Ahí ya deciden ustedes. El ingeniero no les va a decir tampoco, no, es que yo quiero que utilicen este método. Normalmente él trabaja o con longitud unitaria o densidad poblacional, que son los dos que les he estado enseñando. Pero si en algún caso, no sé, se sienten más cómodos trabajando, por ejemplo, si ustedes eligieron el método de áreas, el método de media familiar, creo que se llama el otro, no recuerdo. Vamos a ver, repartición media o número de familias, pueden hacerlo, ¿verdad? Eso ya depende de cada grupo. Entonces, no hay algún método que sea más efectivo que otros en cuestión del proyecto. Todos son métodos de diseño, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar el que más nos convenga a nosotros o el, por ejemplo, el que más se nos facilite, por así decirlo. Normalmente, o se utiliza el de densidad poblacional o el de longitud unitaria. El de longitud unitaria, normalmente el 90% de las personas es el que utilizan, ¿verdad? Porque se sienten más cómodos trabajando con este método. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar el método de repartición media, número de familias o el de áreas, deben hacerlo, pero si trabajan con el método de áreas, también deben tomar en cuenta que este método de áreas, por ejemplo, debe ser en, como les explico, en una parte o en una comunidad que esté bien distribuida, por ejemplo, como podría ser como la que estamos utilizando, que sea toda bien distribuida, así como un circuito cerrado. Se puede hacer con una red abierta, sí, pero a veces es un poco más complicado realizarlo de esa manera, entonces pueden hacerlo con una red cerrada, o sea, totalmente cerrada, ¿verdad? O que esté bien distribuida las casas en todos los tramos o en todas las áreas. No sé si respondí las dudas o no se las respondí. Sí, las responde. Y en caso de una red, por ejemplo, que sea combinada, que sea red abierta y red cerrada, en ese caso tendríamos que realizar cálculos en la red cerrada y luego en la red abierta, o se puede realizar de un solo. Vamos a ver qué dice nuestro documento de las redes abiertas, por eso es importante leerlo, ¿verdad? También. Miren, si la red que se va a abastecer tiene más de 30 conexiones, pueden emplearse cualquiera de los métodos indicados anteriormente para caudales. ¿Cuáles métodos? Método de número de familias, repartición media, longitud unitaria o densidad poblacional. Entonces esto, o el método de áreas. Pueden utilizar esto para redes abiertas, redes cerradas o redes mixtas. Este método lo pueden utilizar en esas tres, siempre y cuando tengan más de 30 conexiones, ¿verdad? Normalmente siempre hay más de 30 conexiones, no solamente van a haber 30 conexiones. ¿Alguna otra pregunta? Brian, Dígame. una consulta respecto al nodo 3. Ahí lo que hizo fue como darle un caudal a ese nodo, pero ¿pudo solucionarse de otra manera o esa era la única forma? No, es que digamos, ustedes pueden seguir intentando, ¿verdad? Yo no voy a poner aquí 2, 3 horas a intentar hasta que me llegue agua en estos dos tramos, por ejemplo. Pero si ustedes cambian diámetros en toda la red, al final, sí les dio. O sea, sí pudieron hacer llegar agua hasta ese punto.
no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo de esa manera. Pero sí, o sea, cuando no tienen, por ejemplo, que ustedes ya llevan tiempo batallando, por ejemplo, que no pueden hacer llegar hasta los valores permisibles su red, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entonces vienen y cambian o sea, las demandas en cada nodo. A veces la gente no es que hace esto, a veces puede ser que ustedes quieran distribuir uniformemente en nodos estratégicos sus caudales, por ejemplo, vamos a ver acá. Que ustedes quieran, no sé, tener una extracción aquí, otra extracción acá y otra extracción acá. Y una por acá. Que no tengan extracciones en ningún otro lugar, por ejemplo. Lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden sumar los caudales que llegan hasta este nodo, pueden ser estos de acá, este también así, estos de acá. Para este nodo pueden ser estos y así. Pueden ir haciendo para cada nodo. O lo pueden hacer un poco más fácil, dividir el caudal máximo horario entre el número de extracciones que van a realizar. En este caso, si es 2.6714, pueden hacer, son 4, entonces, entre 4. Y esta sería la demanda que tendrían en cada uno de los nodos. O sea, en los nodos en los que ustedes van a extraer, ¿verdad? En este caso sería nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 5, un ejemplo. Podrían hacerlo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y básicamente eso, ¿verdad? Ustedes, una vez que ya realizaron su análisis, por ejemplo, aquí yo veo que tengo 2 tuberías que todavía no las hago cumplir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 días intentando hacer que mi red llegue hasta valores permisibles, pero que yo realmente sé que hice cualquier cantidad de cambios en los diámetros, yo puedo llegar a una conclusión, puedo quizás realizar una conclusión como que debido a las condiciones topográficas del terreno no se pudo llegar a a velocidades permisibles. Por lo tanto, se puede realizar un mantenimiento adecuado, se puede instalar una válvula de aire, o sea, algo que les ayude a ustedes a que esas velocidades crezcan. Por ejemplo, si en algún caso llega a pasar, pero eso no es que les va a pasar en todos los nodos, ¿verdad? Eso les puede pasar tal vez en todas las tuberías, tal vez en una tubería, 2 máximo, ¿verdad? No es que les va a pasar en toda su red. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahí está. Y aquí yo ya la hice cumplir, ¿verdad? Y básicamente, una vez que ustedes ya tienen esto y ustedes ya están Brian, listos, díganme. en el caso de utilizar rompecargas en el proyecto, ¿cómo se mostrarían en la red? ¿Utilizan tanques rompecargas ustedes? Sí, Porque hay dos. normalmente lo utilizan en la línea de conducción, ¿verdad? Entonces, sabe qué es lo que hace un tanque rompecargas, ¿verdad? Lo que hace un tanque rompecargas básicamente es como bajar las presiones hasta un cierto nivel o normalmente hasta 0, ¿verdad? Para poder volver a comenzar eh, esa línea. Por ejemplo, en la red ustedes deberían, por ejemplo, vamos a ver, tendrían que añadir una válvula. Para ello se tenía que añadir un nodo, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Ya que me lo está preguntando. Entonces, por ejemplo, usted añade un nodo y a ese nodo lo que hacemos es que seleccionamos esta tubería. Por ejemplo, si es
La tubería del tanque, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser otra tubería. Y veo a cuál está conectada, entonces la conecto del nodo 7, en lugar del nodo 7 la conecto al 2. Vamos a ver, solamente se llama 2, entonces, vamos a ver, aquí, 2. Ahí está, ahí. Añado una válvula para simular este tanque. Y aquí yo escojo el tipo de válvula que voy a utilizar. Si no mal recuerdo, vamos a buscar. Yo les subí este manual de ePanel. Y aquí salen las válvulas. O los nombres de las válvulas, mejor dicho. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí está, la que nosotros utilizaríamos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Son las válvulas reductoras de presión. Entonces vamos a ver aquí. Esa es PRB. PRB, el diámetro, pues el diámetro es de 100, el diámetro que tenemos en esta tubería. Y aquí, bueno, así lo dejamos. Si no mal recuerdo, así lo dejábamos. Lo dejamos en un valor de 0. En esta parte de acá lo dejamos en 0 porque queremos llegar hasta 0 la presión. Y corríamos el programa. En este caso, si puede ver, todas las presiones disminuyeron totalmente. Y aquí hasta tengo presiones negativas, ¿no? Y así las tengo ahorita, ¿por qué? Porque aquí en esta red yo no necesito un tanque rompecargas. ¿Me explico o no? Creo que Aileen estaba hablando, no sé. No se me entendió. Ah, perdón, es que estoy viendo un poco y me escucho muy bien, pero sí entendí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no tienen más preguntas, pues eso fue todo por hoy, va. No hay nada más que agregar. Brian, yo Solamente- solo una pregunta. Dígame. ¿Qué me indica una presión negativa? Dijo. Pues, como les explico, no van a poder, o sea, no van a poder hacer llegar el agua a cierto lugar, ¿verdad? Porque, ¿cómo les explico? No es que van Ah, a tener una presión negativa, por ejemplo. sí, ya te entendí, ya te entendí. Es según la elevación que tengamos en el sitio, digamos, Sí, y la presión no es suficiente para que llegue hasta... sí, me parece que, por ejemplo, ahí me parece, no recuerdo. Creo que Carlos fue que me preguntó que tenían algunos nodos en los cuales su elevación es mayor a la que ustedes tienen en su tanque. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo yo una elevación de 95. Voy a cambiar esta, vamos a ver. Esta aquí la voy a cambiar a 97, por ejemplo. Y yo corro el programa. Pueden ver que yo tengo una presión negativa. Entonces, o sea, tenemos que ahí ver nosotros si cambiando los diámetros puedo hacer llegar eso, ¿verdad? Pero a veces es bastante difícil. En dado caso, ¿qué podría hacer? Puedo utilizar una bomba para hacer llegar el agua hasta ese punto, o lo que puedo hacer es elevar mi tanque. Entonces, ¿cómo elevo yo mi tanque? Bueno, hago un nodo y conecto esta tubería hacia el nodo. Entonces aquí lo tengo, ya no es hacia 1, sino que es hasta 2. Aquí creo otra tubería. De aquí hasta acá. Esta tubería yo sé que tiene una elevación de 95, o ese nodo, mejor dicho. Aquí el diámetro va a ser el mismo diámetro que yo tenía. Aquí la longitud pueden ponerla en 0.1. No interesa, la verdad no interesa ahí la longitud. Y aquí elevan su tanque. La elevación, entonces, digamos que yo lo elevo, ¿qué?
15 metros. Entonces tendría 110, ¿verdad? 110 metros de elevación. Coloco sobre el tanque, ahí ya tengo el tanque elevado. Corro mi programa y ahí yo ya tengo las presiones. Sin embargo, cabe mencionar que pueden ver que no solo le va a cambiar la presión en esa parte, le va a cambiar la presión en todos los nodos. Si se fijan aquí, yo todavía estoy dentro de lo que me permiten las directrices de San Pedro Sula, pero ¿qué pasaría si yo me paso? Bueno, tengo que seguir cambiando diámetros o debo bajar más ese tanque para yo poder llegar hasta niveles adecuados. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Brian, consulta. En caso de que, por ejemplo, el tanque de nuestro proyecto es superficial, ¿verdad? Se encuentra a la misma elevación del primer nodo. Entonces, los primeros dos nodos nos dan presiones bajo la norma, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Aparte de cambiar los diámetros, porque ya, por ejemplo, nosotros lo tenemos de 75, si lo ponemos menor a 75 nos empiezan a dar sí, presiones negativas. presiones negativas, exacto. Entonces, no sé si nos recomienda dar más elevación al tanque o qué podríamos hacer en ese caso. Pueden elevar el tanque o podrían también ubicar el tanque en otra parte, ¿verdad? También, ¿qué podrían realizar? Sí, eso sería, o elevar su tanque o ubicar el tanque en una parte un poco más alta, ¿verdad? Aún sería superficial, pero estaría ubicada en otra parte. Hay más o menos un rango de cuánto más o menos podríamos elevarlo, porque las presiones no es que haya mucha, bueno, sí, sí hay un poco, un buen rango de valores que se ocupa para que cumpla. Entonces, no sé, ahí solo probando, ¿cómo podríamos? Normalmente, bueno, espérenme, no me acuerdo si tengo eso aquí. ¿Va? Normalmente se elevan los tanques a no más de 20 metros, si no mal recuerdo. Vamos a ver. No tengo aquí. No. Vamos a ver. No recuerdo si en este archivo sale, ¿verdad? Le soy sincero. Lo voy a buscar. No recuerdo realmente. Ahí lo voy a buscar y le digo, pero normalmente sí, son 15 a 20 metros. Normalmente el ingeniero hace que ustedes lo investiguen, más bien va. Bueno, el periodo pasado así hizo, si no mal recuerdo, hizo que investigaran. Ah, ok, Pero porque sí, normalmente es de entre 15 a 20 metros, ¿verdad? Si ok. elevan un tanque, lo adecuado es que ustedes pongan un detalle de su tanque, ¿verdad? Del tanque elevado en sus planos. Yo estos planos yo se los voy a compartir en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener toda esta información. Y por ejemplo, Ok. aquí tienen la elevación. Por ejemplo, miren, aquí lo elevaron a 15 metros. Como le digo, normalmente 15, 20 metros es que los elevan normalmente. Puede ser menos, ¿verdad? No hay problema. Brian, y por ejemplo, ¿qué recomendación nos das? Porque, por ejemplo, el primer nodo está bien cerca del tanque, de lo que lo podamos eliminar y poner desde el segundo nodo. Tal vez, no sé si de esa manera cumpliría, porque está realmente bien cerca el primer nodo con el tanque. Y Entonces, es no. tanque superficial. Sí, es tanque superficial. Por eso es que tiene la misma elevación que el primer nodo. Pero, ¿cómo así que? eh, Vamos a ver. Si quiere, mejor compártame. O no lo tiene ahí. Sí, permítame. Voy a compartir. Sí, sí, ya. Ok, me dicen si están viendo. Sí, ahí se mira. Por ejemplo, esta tubería aquí, este es el primer nodo, ¿verdad? Entonces no sé si podríamos quitar este primer nodo y dejar a partir del segundo. Pero Y vamos a ver. desplazaría un poquito el tanque.
Uno no sé si se podría. Tiene por ahí, por ejemplo, en Google Earth no lo tiene para que lo veamos. Ah, cuando abro Google Earth se me traba el internet, pero si quieren lo abro. Sí, no se preocupe, igual. La clase es hasta las 8, ¿va? Si usted tiene dudas, nosotros lo esperamos. Por eso no hay ningún problema. Me dicen si me escuchan entrecortado. Sí, está bien. Permítame un momento. Ok, el tanque, aquí está mal ubicado, exactamente en esta calle de acá. Entonces, esta es aquí donde está la ubicación del tanque, entonces, por aquí, pues cerca. Entonces, por eso le consultaba si el segundo nodo creo que lo pusimos un poquito más abajo. Si podemos tirar la tubería del tanque hasta pegar. ¿El primer nodo dónde lo Vamos desde el tienen? primero. ¿Dónde Está tienen el aquí primer nodo? relativamente al lado. ¿Y el tanque dónde está? Aquí, la manito ahí. Es que acá está muy mal ubicado. Aquí donde lo habíamos puesto lo tenía mal ubicado. El tanque está acá. Ah, ok. Sí. Entonces, no sé. Bueno, pues hay que ver, va. Si, por ejemplo, ahí, permítame, ¿qué comunidad era esa? A ver si me acuerdo. Barrio Buenos Aires en San José de Colinas. A ver, espérame. Bueno, desde aquí no lo encuentro en Google Earth yo para verlo aquí, pero permítame, ahí está. Por ejemplo, ahí, ¿qué podría ser? Es que hay que ver primero si esa tubería que usted tiene del nodo 1 al nodo 2 abastece a las demás, o sea, las casas que usted tiene ahí, ¿verdad? En dado caso que no se abastezcan esas casas con ese tanque, no hay ningún problema. Brian, disculpa, te escucho entrecortado, fíjate. Voy a cerrar el Google. Sí, ciérralo, ciérralo. Permíteme. No sé si puedes repetir, por favor. Sí. Por ejemplo, hay que ver si, por ejemplo, las casas del nodo 1 al nodo 2, esas casas son abastecidas por ese tanque. Sí. Entonces no puede cambiar de lugar el nodo, ¿va? No lo puede cambiar, porque están siendo abastecidas por ese nodo. ¿Ustedes realmente conocen el lugar? ¿Alguno de ustedes, de los integrantes del grupo? Sí, un compañero nosotros conoce. Bueno, ¿qué podrían hacer? Podrían, por ejemplo, podrían ir al lugar, pueden ir con una aplicación del celular para corroborar las elevaciones, ¿verdad? Es posible que no le vaya a dar la misma elevación, pero la diferencia de elevación debe ser la misma. Entonces ustedes, si se colocan en el lugar del tanque y ustedes hacen el cálculo, o sea, ponen el celular en el piso, ¿va? Por ejemplo, para que se calcule la elevación que tienen ahí ustedes. Póngale que usted tenga una elevación de 99.60 y usted va a donde tienen situado su primer nodo y usted tiene una elevación de 99.40 o 98.50, no tendría la diferencia de elevaciones que usted tiene aquí, que sacó con la ortofoto en Civil 3D, no debería variar con las que ustedes tienen en la aplicación, ¿verdad? Porque es la misma diferencia de elevación. En dado caso, la diferencia de elevación es distinta, deben ver si realmente la elevación que ustedes tienen en el panel está correcta, ¿verdad? ¿Me explico o no? Sí, lo entiendo. Entonces, yo les recomiendo, como alguien de ustedes conoce ahí, me imagino que sí conoces porque vive algo cerca, ¿verdad? Digo yo, no sé, va. Estoy hablando por Sí, es hablar. un compañero del grupo. Entonces, que verifique eso con una aplicación móvil, puede ir y puede verificar por lo menos la diferencia de elevación entre esos dos puntos para poder estar seguro, ¿verdad? Si realmente la diferencia de elevación que ustedes tienen aquí es la misma diferencia de elevación que ustedes tienen en el lugar, ahí sí
podría ser o mueven de lugar el tanque, o lo que pueden hacer es elevarlo. Ah, ok, está bien. Gracias, Brian. Normalmente cuando no es elevado el tanque, no se recomienda que nosotros realicemos el procedimiento así elevado, ¿va? Porque el tanque ya está puesto, pues. Entonces funciona, la red funciona. Otra cosa que hay que ver, si el tanque es superficial, pero realmente funciona por bombeo la red, ¿verdad? Hay que ver eso también. Ah, ok. Bueno, gracias, Brian. Lo otro que te iba a decir de la asistencia, porque no entré un poquito tarde. Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, bueno, si no hay ninguna otra duda, pues están despachados, ¿va? Brian, igual yo entré como 6 minutos tarde. Yo también, Brian, entré un poquito tarde. ¿Quiénes? Igual yo, Carlos. Reina García. Belki Burgos. Carol Zavala. Carlos Adonai Melgar. Y Bernardo Garay, Brian. Sí. Brian, un compañero me habló que dijo que se le fue la energía y por eso no entró a la reunión. Sí, ahí que me escriba. Está en Madrid. Que me mande correo ahí. Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Pablo Baqueano. nos vemos, ¿verdad? Brian, Sí, dígame. Pablo Baqueano, también entré como 8 minutos tarde. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos, va. Cuídense. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.